¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, el programa, ya saben, de cada fin de semana, en donde analizamos la actualidad con entrevistas, con tertulia, para aportarles siempre la mejor información para que ustedes puedan decidir. Hoy, ya saben, hay dos casos fundamentales que analizar en este programa. Está el caso Íñigo Errejón, el escándalo Íñigo Errejón, que ya ha dimitido por acusaciones de violencia machista. Estamos viendo esa carta, ese comunicado que aportó Íñigo Errejón, el hasta hace nada portavoz de Sumar, un partido que está gobernando ahora mismo en coalición con el Partido Socialista en España, recordemos. Y también tenemos otro caso, el caso de Begoña Gómez, que ha adquirido también otra dimensión porque hay un nuevo varapalo judicial para la defensa, en este caso de Begoña Gómez, que se suma al varapalo judicial recibido, recordemos, la defensa y la abogacía del Estado en representación de Pedro Sánchez, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues ha inadmitido, ya saben, esa querella contra el juez Peinado interpuesta por la defensa de Begoña Gómez. Con lo cual, de esto y más hablaremos a continuación con nuestros dos invitados, como siempre, de lujo. Benjamín López, director de Es Diario. Un placer estar con vosotros. Y al otro lado de la pantalla, Agustín Martínez, abogado penalista. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenos días, todo muy bien. Contarme. Bueno, te voy a preguntar ya directamente, caso Íñigo Errejón, lo estábamos viendo en pantalla antes, carta de dimisión, por cierto, en la que no explicita el real motivo de su dimisión, y es que hay denuncias anónimas que desde Sumar le han pedido y desde Más Madrid, desde su partido político, le han pedido la dimisión, o si no, le dijeron, te cesamos, dimisión o cese, por culpa de unas denuncias anónimas que ahora ya están teniendo incluso hasta nombre y apellidos. Una famosa actriz, una famosa presentadora de televisión aquí en España también ya ha alzado su voz contra Íñigo Errejón por presuntos delitos de violencia machista. O más que presuntos, podemos decir ya comportamientos machistas que el propio Íñigo Errejón ha reconocido a la dirección de su partido. Entonces, como abogado penalista, Agustín, te pregunto ya directamente, pasamos a la primera pregunta. ¿Hasta qué punto puede conllevarle a Íñigo Errejón un delito tanto la violencia machista, como se está, digamos, poniendo el foco en esas denuncias anónimas, como también violencia psicológica? Porque hay denuncias, en esas denuncias, digamos, anónimas que precipitaron, que llevaron, ¿no?, a la caída de Íñigo Errejón política, también se habla de violencia psicológica, ¿no? Es decir, decía un testimonio, se nos fue, ahora está Agustín Martínez, ¿no? Decía un testimonio, claro, me citaba a las tantas de la madrugada para que fuera a su casa y de repente pues desaparecía, es decir, jugando, digamos, como si fuera abusos de poder, como yo soy el que manda, soy aquí la persona que tiene poder, y hacía esos juegos de abuso de poder. ¿Cómo son en términos jurídicos ambos delitos, tanto el de la presunta violencia machista como el de la presunta violencia psicológica? ¿Conllevan cárcel? ¿Cómo es? ¿Cómo está el tema en el ámbito jurídico? A ver, yo empezaría por decir que una vez que ayer escuché toda esta historia, no puede por menos que venirse a mi cabeza un concepto que es el de la justicia poética. Cuando empezó el año 2016, todo este proceso de yo sí te creo, etcétera, etcétera, dije públicamente, algún día alguien se arrepentirá de todo esto, no del movimiento de defensa de los derechos de la mujer y no del feminismo como tal, sino de crear toda esta estructura de posibilidad de que con una denuncia sin ningún dato y sin nada puedas arruinar la vida a alguien. Y pensé que habría siempre alguien, cuando le llegara algún político, todo estallaría. Y por fin, por decirlo de alguna manera, ha llegado. Y ha llegado curiosamente en la persona de alguien que todo el mundo tenía idealizado, con unos comportamientos, un tipo moderado, aunque sea de izquierdas, una persona que, bueno, pues tenía un buen perfil y digamos, una buena imagen. Pues bien, solamente ha hecho falta que haya que destruirlo políticamente porque haya intereses para su destrucción política, para que de manera inmediata se produzca una denuncia de hechos que supuestamente se conocían desde hace mucho tiempo atrás. Y esto también tiene mucha importancia, el hecho de que no sea algo que se ha denunciado hoy, sino algo que, según empiezas a escuchar, había un run run, y no solo un run run, sino datos reales. Lo vamos a analizar luego, Pero hay más una cosa, pormenorizadamente también.
yo hay una cosa que sí quiero dejar muy clara. Los comportamientos machistas no son delito. No son delito. Uno puede ser machista. Lo que es delito es tener, es decir, tratar, digamos, con un cierto desprecio, hacer un cierto juego psicológico a una mujer. Yo entiendo que no puede ser considerado en ningún caso delito. O una mujer con un hombre, el jugar. Aquí siempre nos ponemos en el plano de que es el hombre el que abusa psicológicamente de una mujer. Puede una mujer también psicológicamente abusar de un hombre. Y todos, estoy El, seguro que conocemos casos. ¿El abuso psicológico es delito? Es decir, estos juegos de poder, como se explicaban las denuncias anónimas, el abusar psicológicamente, ya no físicamente, sino psicológicamente, en este caso, de una mujer, como presuntamente ha hecho Íñigo Errejón, ¿eso es delito? ¿Eso se puede materializar en algún tipo de delito? Pero es que la expresión como tal, es que tú tienes que centrar exactamente de qué estamos hablando, cuáles son los hechos de los que se le acusa. Es que aquí el hecho de que una señora haya abierto un canal en Twitch y ese canal, a partir de ese canal, se empiecen a recibir, digamos que, inputs en los cuales se explican determinadas cosas sin centrarlas, sin concentrarlas y sin ponerlas dentro de un, digamos que, en un sistema o dentro de una realidad vital entre ese hombre y esa mujer, eso es algo que no tiene mucho sentido. Es decir, una denuncia es algo mucho más serio. Y convertir un canal de Twitch en un juzgado de guardia o en una comisaría de policía es una verdadera barbaridad y que lleva a una caza de brujas que simplemente se trata de que la persona que tiene el canal de Twitch lo utilice, abra la espita o cierre la espita en función de quién es la persona denunciada. La violencia psicológica sí es delito, pero es que violencia psicológica es algo muy largo en el tiempo, no simplemente es decir, hacer un juego de enamoramiento o desenamoramiento, no lo sé. Es que se trata de analizar hechos, no frases. Claro, La violencia sí lo es. lo que sí que es, desde luego, delito, ¿no? Me lo confirmas, evidentemente, es lo que denuncia la actriz Elisa Moilá que, contra Irene Rejón, que dice textualmente: me empujó sobre la cama y sacó su miembro, sin consentimiento, ¿no? Pero me empujó sobre la cama y sacó su miembro. Es decir, esos tocamientos sin consentimiento, evidentemente, eso sí que es un delito, claro. Evidentemente, eso sería un delito. Pero cuidado, que nadie vaya a pretender apuntarse el tanto de que es un delito gracias a la ley del sí o sí. Eso es falso. Era un delito antes. Era un delito exactamente igual antes. Por lo tanto, es que veo que hay muchos que ahora, río revuelto, ganancia de pescadores, y dadas las circunstancias, pretenden explicar que efectivamente esa actitud que describe esta señora que tuvo Íñigo Errejón es delito gracias a la ley del sí o sí. No es cierto. Era delito antes de la ley del sí o sí. Claro, y el tema, y a nivel jurídico, y paso ya a saber tu opinión, Benjamín, pero a nivel jurídico, claro, lo que dice, lo que la actriz relata es que fue víctima de una agresión sexual que la dejó paralizada, ¿no? Se trata de la primera, por tanto, denuncia formal tras las acusaciones anónimas, ¿no? Que hemos visto sobre Íñigo Errejón, comportamientos machistas que él mismo confirmó, según fuentes de Sumar y de Más Madrid, confirmó a su partido. Claro, ¿hasta qué punto ahora les será fácil o no? Porque eso también es el otro meollo, ¿no? De la violencia machista, por desgracia, ¿no? Lo digo, de la violencia machista, la violencia de género, es hasta qué punto se puede probar estos hechos, porque esto en teoría sucedió ya hace un año, si no recuerdo mal, como denuncia la actriz. ¿Hasta qué punto esto se puede, es fácil, ¿no? O es difícil demostrarlo? Vamos a ver, es muy sencillo y muy complejo a la vez, por decirlo de alguna manera. A ver, todos los delitos contra la indemnidad sexual, todos los delitos de agresión sexual, se producen, en la mayoría de los casos, dentro de un ámbito de clandestinidad. Es decir, solamente están presentes denunciante y denunciado. A partir de ahí, se trata de dotar de credibilidad a la declaración de la presunta víctima. ¿Y cómo se dota de credibilidad? Pues en función
de un llamado triple filtro que la jurisprudencia aplica, que exige pues la verosimilitud del testimonio, la persistencia del mismo y la inexistencia de un ánimo espurio. Claro, la verosimilitud del testimonio se explica en función de elementos de la propia coherencia del discurso. Es decir, cuando esta señora, he leído el relato que ha presentado, entra en la habitación, estaban en una fiesta, estaban en un piso, estaban con más personas, creo entender, y cierra la puerta, se trata de que ella explique, y lo explicará seguramente con coherencia, por qué entró, cuáles fueron los hechos previos a esta relación sexual, a esta prerrelación sexual, porque estamos hablando de, no, al parecer no hubo penetración, sino simplemente hubo tocamientos y hubo la exhibición del miembro viril de Errejón. ¿Y qué ocurrió después? Cuando terminan, cuando salen, cómo salen. Entonces, no se trata de explicar. Una denuncia no se puede explicar en un tuit. Es decir, una denuncia se forma y después hay que explicar todos los elementos. Es verdad que esta señora ha ido a la comisaría, lo ha relatado, pero ciertamente deja muchos matices que tienen que ser explicados. ¿Qué hará Íñigo Errejón? ¿Los explicará? Pues él sabrá. Un segundo, Agustín, porque vamos a ver ahora mismo en pantalla precisamente la denuncia que me acaba de llegar, la denuncia de la actriz de Elisa Muela, que interpuso en la policía. La vamos a ver en pantalla ahora unos segundos. Ahí la estamos viendo en pantalla. Esta es la denuncia que efectivamente interpuso la actriz contra Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Se manifiesta aquí, lo estamos leyendo, se persona en dependencia para denunciar los hechos en torno a las 23 horas de esta pasada noche, a finales del mes de septiembre, por hechos que ocurrieron a finales del mes de septiembre, y ahí se corta del año, entendemos, de hace un año, como ella misma denuncia. Bueno, pues lo estamos viendo en pantalla, aquí está la prueba, esta es la denuncia que interpuso la actriz Elisa Muela Ruiz de Elvira, en Madrid. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Hace entrega además, dicen en esa denuncia, ¿no?, de una captura de pantalla donde el día 10 del 10 del 2021 la víctima estaba con una amiga y, bueno, pues ahí un poco puede atestiguar un poco lo ocurrido, ¿no? La estamos viendo en pantalla, esta es la denuncia que estamos hablando, esto sí, de un presunto delito, lo está investigando ya la policía en este caso, de un presunto delito de agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, Benjamín. Presunto, tú lo has dicho, ¿no? Sí, Eso claro, es importantísimo decirlo porque, vamos a ver, Íñigo Errejón, y es que mi opinión sobre este caso sinceramente, va cambiando y va evolucionando según transcurren los acontecimientos y según vamos teniendo datos, o mejor dicho, según vamos teniendo falta de datos, ¿no? Porque creo que Íñigo Errejón está siendo víctima de su propia arbitrariedad en estos asuntos, víctima del todos los hombres somos violadores, víctima de la hermana yo sí te creo, claro, que le ha arrollado, como decía Agustín, ¿no? Al final esa justicia poética, a mí no me gusta, sinceramente no creo que sea la forma de una sociedad civilizada, democrática, en la que tiene que predominar el Estado de Derecho, que un político acabe su carrera por denuncias anónimas, más o menos interesadas quiero decir, el momento en el que se airean, porque creo que eso es muy peligroso para cualquier otro ciudadano. Si de repente alguien la emprende en una campaña de este tipo contra mí, vamos a suponer que lo de Íñigo Errejón fuera verdad, pero vamos a suponer ahora que alguien me tiene a animadversión y me monta a mí una campaña de este tipo con denuncias anónimas, empiezan a airearse supuestas denuncias de actos cometidos por mí y me pueden hundir exactamente igual mi carrera, ¿no? Esto en un Estado de Derecho no es admisible, creo yo. Esto tiene que encauzarse por la vía policial y judicial, que es la única que vale. Esta denuncia, en todo caso, no deja de ser una denuncia que, como todas las denuncias, las ponga una mujer, las ponga un hombre o las ponga un niño, hay que sustanciarlas y hay que investigarlas y hay que probarlas. Por lo tanto, Íñigo Errejón no sabemos exactamente de qué se le acusa, solo que sepamos hasta ahora, solo existe esta denuncia de verdad formal. El resto son anónimos en redes sociales, no sabemos de qué se le acusa. Lo que dice Sumar es que él ha confesado, pero ha confesado
comportamientos no ejemplares. Esta frase entrecomillada, comportamientos ejemplares, no quiere decir que sean necesariamente delictivos. Es decir, Íñigo Errejón no sabemos exactamente a qué se enfrenta, desde luego políticamente ya ha terminado su carrera aquí, entre otras cosas por las múltiples trampas que él mismo se ha tendido durante sus años en política, pero ahora queda un recorrido penal que no sé cuál va a ser, no sé cuántas mujeres van a interponer denuncias, no sé qué pruebas van a tener al respecto y no sé hasta dónde llegará la responsabilidad penal de Íñigo Errejón, que, insisto, él parece que reconoce comportamientos no ejemplares. Pero no delitos, Pero es que, claro, es que comportamientos no ejemplares no es lo mismo que delitos. Exacto. Comportamientos no ejemplares es portarte mal con una mujer a la que engañas, por ejemplo, con otra. Eso es un comportamiento no ejemplar. Pero no es un delito, ni muchísimo menos. Comportamiento no ejemplar con una mujer puede ser citarla a la madrugada, hacer juegos de poder y no aparecer. Y no aparecer a esa cita. Claro. Eso es un comportamiento no ejemplar, pero desde luego en ningún caso es un delito. Entonces aquí hay que delimitar muy bien lo que se está acusando a Íñigo Errejón. No lo sabemos. En el caso de esta denuncia es lo que se denuncia, veremos en qué concluye, pero es una agresión sexual como la copa de un pino. Es decir, claro, lo que pasa es que como todas las denuncias de agresión sexual, pues hay que probarlas y hay que sustanciarlas. Todos los hombres son violadores y yo sí te creo hermana, pues sinceramente yo a priori ni te creo ni te dejo de creer. Simplemente es una denuncia que hay que tomarse en serio y que hay que investigar. Es verdad que la concurrencia de muchas denuncias similares podrían, de alguna manera, pues hacernos pensar que algo hay detrás, pero es que no somos nosotros los que tenemos que decidir si hay algo o no, tienen que ser los tribunales de justicia. Bueno, él en todo caso es víctima de su propia estrategia política, lo cual conlleva cierta, como decía Agustín, cierta justicia política. Lo que hay en estos momentos es ya un reconocimiento, según Fuentes de Sumar, de comportamientos machistas por parte de Íñigo Errejón. Eso es lo que hay. Veremos ahora hasta qué punto no, efectivamente. Son delictivos, ¿no? Hasta qué punto no, pues concurrió en un hecho delictivo de violencia machista. Ahí estamos viendo el comunicado de Sumar, precisamente, en donde, bueno, pues decía, ¿no?, que se abrió una investigación interna en Sumar que devino en la expulsión, digo expulsión porque realmente es que la dimisión de Íñigo Errejón, por mucho que se atribuyera o que explicara, ¿no?, el tema de la salud mental, que puede estar en un proceso de recuperación de salud mental, pero desde luego la causa real de la dimisión de Íñigo Errejón fue que le dijeron: o dimites o te cesamos, punto y final, o dimites o te cesamos. Nada del neoliberalismo, como decía en su carta, nada del tema de la salud mental, que podrá estar, insisto, bajo un proceso de recuperación de salud mental, faltaría más, pero la dimisión en sí mismo, el por qué se fue de la política, es porque le dijeron: o dimites o te cesamos, o dimites, vaya. Entonces, claro, aquí tenemos ya la derivada también política, Agustín, que la estabas mencionando al principio. ¿Hasta qué punto, o desde cuándo, mejor dicho, sabían esto? ¿No? Esa es una pregunta clave, porque también ocultar, si imaginemos, Yolanda Díaz tenía información, una hipótesis, tenía información sobre estos comportamientos machistas, presuntos también delitos machistas, de violencia machista, y lo ocultó, pues también ante un delito, Yolanda Díaz, ¿no?, de ocultamiento. Vamos a ver. Acabas de poner la denuncia. La denuncia se ve de manera dificultosa, pero parece entender que los hechos ocurrieron en septiembre del 2021, porque si hace referencia a una testigo, que también has anotado, aparece el nombre en la propia denuncia, y es por un envío, un mensaje que recibe el día 10 del 21, captura de pantalla del 10 del 21, de la víctima con una amiga. Por cierto, es curioso que Benjamín, que tú y que todas las personas, cuando hablamos de la comisión de un delito, tengamos que utilizar la expresión presunto delito, y efectivamente es así, se pueda utilizar la expresión víctima sin entender si hay verdugo. Oiga, usted es la denunciante, pero víctima será cuando haya una sentencia condenatoria. Bien, dicho eso, estaríamos hablando de hechos realizados en el 2021. Hace 3 años. ¿Cuánta gente a lo largo de este tiempo ha conocido este relato? ¿Lo ha conocido la señora Fallarás? ¿Lo ha conocido la señora Yolanda Díaz? ¿Quién más lo ha conocido? Y ahora plantea la siguiente pregunta. ¿A quién le beneficia hoy que salga estos hechos en relación con Íñigo Errejón? ¿Quién gana con todo esto?
¿Esta señora denunciando? No, esta señora podía haber denunciado en cualquier momento y denuncia ahora. ¿Por qué? Porque ha dimitido. ¿Qué es primero? ¿La dimisión? ¿Ya ha dejado de tener poder? ¿O ahora es cuando ya le puedo denunciar? ¿Antes no podía? Es complejo, es muy complejo, pero la pregunta es importante. ¿Quién gana con que Rejón desaparezca? Os lo dejo. Yo veo aquí, efectivamente, que eso tiene una derivada política importantísima, porque es que no sabemos de qué se le acusa. Esta denuncia es posterior a la acusación anónima que le ha hecho dimitir. Es paradójico todo esto, ¿no? Pero efectivamente no deja de haber un componente político aquí, eso es imposible de eludir, existe. ¿Quién gana y quién pierde? Yo aquí lo puedo decir claramente, mi opinión, ¿no? Mi opinión es que Podemos está intentando recuperar un espacio perdido. Pablo Iglesias y su animadversión hacia Íñigo Errejón son claras y evidentes. La cercanía de Fallarás a Podemos también. Pablo Iglesias ha reconocido que llevaba 5 años sin dirigirse la palabra con Íñigo Errejón y que tenía el peor de los conceptos sobre él. Esto lo ha dicho él mismo hace unas horas. Así que, bueno, yo creo que es fácil establecer ahí conclusiones, ¿no? Es fácil establecer ahí al menos conexiones, posibles conexiones, ¿no? Pero eso no quita para que estemos asistiendo a una catarata de reconocimiento casi de complicidad por parte de periodistas y políticos que asumen con una naturalidad bochornosa que todo esto se sabía desde hace años, que era Vox Populi en el Congreso y en los ámbitos periodísticos que siguen a sumar, y aquí nadie ha movido un dedo. Así que suponiendo que esos presuntos delitos machistas o de violencia de género de Rejón hacia algunas mujeres, suponiendo que fueran ciertos, todas estas personas que dicen ahora que lo sabían, que nadie ha movido nada, que se ha mirado para otro lado, tienen una responsabilidad muy grave. Y si encima eres el jefe político de esta persona, es decir, si encima eres Yolanda Díaz o eres Mónica García, la responsabilidad es doble. Y si además tu partido está siempre pregonando la igualdad, la lucha contra el machismo, todas estas historias, pues resulta que la responsabilidad es triple. A mi modo de ver, hay una responsabilidad clarísima de Yolanda Díaz, que ahora se erige prácticamente en la artífice de la dimisión de Íñigo Errejón, en un tuit que ella misma ha puesto, su única reacción hasta el momento. Ella se arroga la investigación por la que Íñigo Errejón tiene que dimitir. Bueno, claro, es un cinismo espantoso, porque hay denuncias públicas de hace un año. Esto es importante resaltarlo. Mira, hace un año, en junio de 2023, una denuncia anónima similar a la que ha aireado ahora Cristina Fallarás, similar o más grave incluso, pues esa denuncia anónima en junio de 2023, importante la fecha, decía que, bueno, en un evento feminista, según decía la denunciante, Íñigo Errejón se sobrepasó con ella, evidentemente sin su consentimiento, le metió mano, dice textualmente, en 2 ocasiones, ¿no? En 2 ocasiones, pese a recibir empujones y tal, él siguió insistiendo y en 2 ocasiones le metió mano, dice textualmente. Claro, esto era junio de 2023, plena precampaña de las últimas elecciones generales. Claro, no interesaba, ¿no? No interesaba que este tema, que insisto, es una denuncia idéntica a la que ahora ha provocado su dimisión. Entonces, en plena pre-campaña, no interesaba políticamente que saliera, era un daño irreparable para un partido que estaba en liza en esas elecciones generales. Claro, la responsabilidad aquí, la responsabilidad política, ya no hablo siquiera penal, la responsabilidad política de Yolanda Díaz, yo creo que es inmensa y le debería llevar a la dimisión, a mi modo de ver. Pero vuelvo a lo mismo, Agustín, puedo ir concluyendo, ya nos hemos quedado sin tiempo. ¿Hasta qué punto podría tener responsabilidad penal Yolanda Díaz si es que se constata, Yolanda Díaz o cualquier otra persona, vaya, es decir, del ámbito de Íñigo Errejón, si se constata que tenía información de estos presuntos abusos sexuales, agresiones sexuales, y no solamente no lo hizo dimitir en su momento, sino que ni siquiera se denunció ni se puso en conocimiento de, o sea, ¿puede constituir un delito esto en sí mismo? No.
Categóricamente no, es decir, el hecho de solamente tú no tienes constancia de un hecho delictivo si no lo ves, que porque te lo cuenten, oiga, si usted me lo está contando, vaya usted y denúncielo. Otra cosa es la cuestión política. Digamos que pareciera que los tribunales tienen un trato especial o específico en relación a los delitos de índole sexual. Y no debe ser así. La presunción de inocencia existe para todos los delitos. Estoy hasta las narices, pero de verdad ya es agotador el hecho de que se plantee desde cierta izquierda, desde pues, la señora Fallarás o determinados criterios de esta nueva formación, Sumar, el hecho de decir no se puede cuestionar a la víctima. Oiga, un proceso judicial pasa inexcusablemente por cuestionar al denunciante, porque si no, no habría juicio, si no, solo bastaría la palabra del denunciante. Claro que hay que cuestionar a la víctima, desde el respeto, por supuesto, y desde el tratamiento lógico que tiene que tener un proceso judicial. Que una persona en una red social diga lo que decía Benjamín, pues Benjamín anoche en una cena se sobrepasó, me puso la mano en la pierna, mire usted, denúncielo y vamos a acreditarlo. Pero lo que no se puede es hacer una denuncia, escribir un tuit y a partir de ahí que Yolanda Díaz tenga que actuar o no actuar. Mira, penalmente Yolanda Díaz no tiene ninguna responsabilidad. Política probablemente toda, porque este conocimiento y esta actitud y estas actitudes de Íñigo Errejón debían ser conocidas y son ciertas. Pero no me resisto a decir una cosa. Has empezado esta conversación hablando de comportamientos machistas. ¿Es un comportamiento machista decir la zotaría hasta sangrar? ¿Es un comportamiento machista comentarios que podía tener el señor Pablo Iglesias en sus tweets? ¿Resistiría el señor Pablo Iglesias poner su teléfono a disposición de la opinión pública y ver qué comentarios realizaba años atrás? Probablemente ahora sea un poquito más prudente. ¿Resistiría el señor Pablo Iglesias que alguna alumna suya explicase comportamientos en la Complu cuando se iban a tomar una cerveza y él pudiera tener esa situación de preponderancia como profesor de la facultad? Seguramente no. Por lo tanto, en la expresión comportamientos machistas es una expresión que, bueno, lleva implícita pues una educación mejor dicho, una falta de educación, una falta de respeto a la mujer, pero ciertamente convertir un comportamiento en delictivo de esa naturaleza nos llevaría a un extremo absolutamente tremendo. No se trata de eso. Eso se combate con educación. Benjamín López, director de este diario, bueno, ¿cómo ves ese sentido, ¿no? La responsabilidad política por una parte, tú pides directamente la dimisión de Yolanda Díaz, pero eso también desde luego afecta también al gobierno de Pedro Sánchez como concepto general, digamos, ¿no? Sí, no, evidentemente porque es que Yolanda Díaz es vicepresidenta del gobierno. Por eso. Por lo tanto, está afectando al gobierno lo que ocurra en Sumar, ¿no? Claro. Y está ocurriendo un auténtico terremoto interno que veremos a ver cómo acaba. Una debilitada ya de por sí Yolanda Díaz que está en el alambre desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero es que además, fíjate, como Pedro Sánchez se ha apresurado a sacar un tuit, que lo hemos visto brevemente, mira, aquí está otra vez, en el que, bueno, además de hablar de una España feminista, de que no se pueden tolerar este tipo de comportamientos, termina poniendo toda mi confianza, dice, para la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres. No añade, como por ejemplo, la ley del solo sí es sí, esto lo añado yo. Pero bueno, toda su confianza para Yolanda Díaz, ¿no? Y para Sumar. Claro, ¿por qué es la confianza para Yolanda Díaz? ¿Por qué? Porque decir la confianza para Yolanda Díaz es, primero, es ponerla bajo sospecha. Porque, ¿por qué tiene que darle la confianza a Yolanda Díaz? ¿Ha hecho algo? Es que el problema es que sí ha hecho algo, una dejación de funciones. Ya no hablo de responsabilidad penal, que además Agustín nos ha dejado claro que no existe en este caso, aunque tuviera informaciones sobre los posibles delitos
de Íñigo Errejón, si es que los hubiera. No existe esa responsabilidad penal, pero yo creo que existe una grave responsabilidad política, ¿no? Porque están reconociendo, es que públicamente están reconociendo en un programa de televisión española, no sé si lo tenemos por ahí, varias periodistas decían que esto era Vox Populi, que se sabía en el Congreso y en el ámbito periodístico. Estaría bien a lo mejor escucharlo, porque es que es muy grave, ¿no? Entonces, claro, si Yolanda Díaz sabía de estos comportamientos nada ejemplares en un partido que supuestamente defiende a las mujeres como nadie, pues debería haber tomado determinadas decisiones, ¿no?, para que no se siguieran produciendo estos comportamientos de Íñigo Errejón, que veremos o no si son delictivos, pero que en todo caso no son los adecuados hacia las mujeres. No sé. Me parece que tiene una gravísima responsabilidad, que eso afecta efectivamente directamente también al gobierno. Nos hemos ya quedado sin más tiempo. A ver, 30 segundos. Sí. 30 segundos. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es el llamado abrazo del oso. Te abrazo y te mato. Y Sumar, yo creo que políticamente ha firmado ayer su sentencia de defunción. Y en segundo lugar, no os preocupéis que la catarata de denuncias que le va a llegar a Íñigo Errejón va a ser ingente. A partir de ahora, cualquier expresión que haya hecho, cualquier comentario que haya hecho con cualquier persona que haya estado, no dudéis de que la catarata de denuncias va a ser abrumadora. Como ya contamos en Es Diario, un Me Too se puede convertir esto contra Íñigo Errejón. Benjamín López, director de Es Diario, Agustín Martínez, abogado penalista, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias, un placer. No os quedéis callados ahí al final, hay que despedirse. Os quedáis ahí callados los dos. Un placer como siempre. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias, un placer también contar con ustedes, nuestra audiencia. Ya saben, volvemos el próximo fin de semana aquí en Es Política, el programa de análisis, entrevistas, aquí en Es Diario. Recuerden informarse diariamente en nuestra página web, en esdiario.com, la página del periódico. Ahí podrán leer noticias de última hora, noticias de investigación, opinión también, todo lo que quieran en esdiario.com, y recuerden también suscribirse aquí a Es Diario, al canal de YouTube del periódico. Un placer como siempre, nos vemos el próximo fin de semana. Chao.